Bueno, hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. La verdad es que hoy tenemos una misión bastante peculiar, porque vamos a desempacar una perspectiva sumamente contraintuitiva sobre el sufrimiento humano. Así es. Es un tema que definitivamente desafía todo lo que damos por sentado, ¿no? Totalmente. Y para quienes nos escuchan, quiero dar un poco de contexto. Hoy nos estamos basando en un fragmento de YouTube. Ajá. Es del canal Explorando un curso de milagros con Moss. Y la situación es que él está respondiendo a una seguidora, una tal Marcela, sobre la lección 190 de este texto. Exacto, que es un texto filosófico y, digamos, espiritual. Sí, y la premisa central que vamos a explorar hoy es muy tajante. Básicamente postula que el sufrimiento no existe en la realidad, o sea, que es solo una ilusión mental a la que, pues, nosotros mismos le otorgamos validez. Es una afirmación pesadísima y exige suspender temporalmente todo lo que creemos saber sobre el dolor físico y emocional. Híjole, sí. Yo, la verdad, estoy fascinada con este ejercicio de gimnasia mental y creo que, sin importar las creencias personales de quienes nos acompañan hoy, es un concepto que te vuela la cabeza. Sí, te obliga a cuestionar tu propia anatomía incluso. Ándale. Y para arrancar, yo me acordaba mucho de la película The Matrix. O sea, esa escena famosísima donde el niño dobla la cuchara con la mente frente a Neo. Claro, cuando le revela el gran secreto, ¿no? Exactamente. Le dice que no hay cuchara. Y siento que esta teoría nos propone un salto idéntico. Es decir, no hay cuerpo que duela. Solo hay una mente que está percibiendo dolor. Es una analogía perfecta. Porque para entender esta afirmación, tan radical de la fuente, tenemos que empezar por cómo define la relación entre la mente y el cuerpo. Claro, porque no podemos hablar de dolor sin saber de dónde viene, según esta filosofía. Pues, según Mous y el Curso de Milagros, el principio inamovible es que todo inicia en la mente. O sea, absolutamente todo. Absolutamente todo. El cuerpo, bajo este marco, es un producto de la mente. Por sí solo, un grupo de células no genera dolor. El dolor se imagina primero en la mente y luego la mente, convenientemente, le echa la culpa al cuerpo. A ver, desempaque esto un poco más, porque aquí es donde la cosa se pone difícil de digerir. Sí, claro. Él da un ejemplo muy sencillo en el video. Dice que si tú te das un pellizco en el brazo, el origen del dolor no está en la presión física. No está en los nervios o la piel. No. Según este paradigma, no está en la mecánica física del pellizco, sino en la creencia mental previa de que pellizcarse tiene que generar dolor. Bueno, pero desde el sentido común esto choca muchísimo. O sea, si voy caminando descalza por la casa a las 3 de la mañana y me cae un ladrillo en el pie, pues mi sistema nervioso reacciona de inmediato. Biología pura, ¿no? Exacto. Los nervios mandan la señal eléctrica al cerebro y duele. ¿Cómo se reconcilia la biología más básica y demostrable con la idea de que esto es puramente una creencia? Es que la resistencia a esta idea es natural, pero el material plantea una inversión del modelo tradicional. No es que la mente esté dentro del cerebro, sino que el cerebro y el cuerpo están dentro de la mente. Ah, claro. Entonces el cerebro físico sería solo otra imagen proyectada. Es como, la analogía de un proyector de cine. A ver, cuéntame esa. Haz de cuenta que estamos en una sala de cine viendo una película de terror. El monstruo sale en la pantalla y da muchísimo miedo. Pero sería absurdo que el proyector de la cabina culpara a la tela de la pantalla por estar mostrando una imagen tan horrible. Exacto. La tela solo refleja la luz. Pues en esta filosofía es como si la mente fuera el proyector y culpara al cuerpo, que es la simple pantalla de tela, por estar pasando una película de agonía y sufrimiento. Me parece brillante esa forma de verlo. Y fíjate que la lección 190 valida justo esa dinámica. Introduce que el dolor es una perspectiva errónea. Una perspectiva errónea. Sí, siguiendo tu ejemplo del cine, el dolor no es un hecho físico innegable, sino la alarma de que el proyector metió la cinta equivocada. Es una señal de que nos hemos engañado. Engañando a sí mismo. Pero a ver, si establecemos que la mente es este proyector que manda la señal de dolor al cuerpo, la pregunta lógica que sigue es, pues, ¿por qué? ¿Por qué la mente elegiría sufrir? Exactamente. ¿Por qué haría algo así?
Y la respuesta que da la fuente nos mete en una crisis de identidad tremenda. Es que ese es el núcleo de toda esta teoría. Todo se reduce al autoengaño sobre quiénes somos realmente. Ajá. El sufrimiento aparece en el momento en que abandonamos nuestra identidad original, que según este texto es puramente espíritu, y declaramos que somos un cuerpo, y que por lo tanto hay dolor. Y hay una frase que usa Moss en el video que de hecho es súper coloquial y me llamó muchísimo la atención. Ah, ya sé cuál vas a decir. Sí, literal dice que experimentar dolor es una señal de que, y lo cito textual, estás completamente bien pedo de ilusiones. Es buenísima la expresión. Es fuertísima, pero ilustra perfecto el punto. O sea, estás borracho de una identidad que no te pertenece. Estás creyendo que eres un cuerpo de carne y hueso que se va a morir o que va a enfermar, o en algunas creencias que va a reencarnar. ¿Y la intoxicación es una gran analogía para la pérdida de la realidad? Sí, yo lo comparaba con jugar un videojuego de realidad virtual, de estos que son súper inmersivos. De esos que hasta te marean, ¿no? Ándale, te pones el visor y la inmersión es tan cañona que se te olvida que estás sentado en el sillón de tu sala. Si a tu avatar en el juego le disparan o se cae, tú lloras genuinamente, sudas y el corazón se te acelera. Sientes el peligro de verdad. Sí, y para quienes buscan entender su propio estrés diario, esta metáfora cambia todo. Porque el estrés físico ocurre de verdad en tu cuerpo, pero es porque tu conciencia olvidó que estaba a salvo en el sillón. Exacto. Y ahí es donde uno se da cuenta del por qué esto es tan importante. El problema que hay que resolver no es ponerle una curita a la herida del avatar, sino curar la amnesia del jugador. ¡Guau! ¿Quitarse el visor, digamos? Así es. La mente olvidó su verdadera identidad y empezó a creer que su existencia depende de la supervivencia de ese avatar de píxeles. Ahora, esta visión del dolor como una simple falla de identidad en un juego de realidad virtual choca de frente con las terapias modernas, o sea, con toda la psicología y la sanación emocional actual. Totalmente. Choca a una velocidad vertiginosa. Y es un conflicto directo que Modés menciona en el material. Sí, de hecho cuenta una anécdota súper específica sobre eso, ¿no? Ajá. Habla de un caballero facilitador irlandés. Este hombre afirmaba fervientemente que el dolor proviene de la historia personal. O sea, de no soltar el pasado. Exactamente. De cargar vivencias traumáticas. Pero Moss critica esto de forma muy severa. ¿Qué argumenta exactamente contra eso? Argumenta que el curso de milagros jamás dice que el dolor emane de un drama temporal o de tu historia personal. Y va un paso más allá. Critica lo que él llama la terapia del sentir. Uy, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y hasta polémica. A ver, ¿por qué lo dices? Porque hoy en día la validación emocional está literalmente en todas partes, en la autoayuda, en redes sociales, en terapia. Nos dicen constantemente, siente tus emociones, todo tu dolor es válido. Es el discurso dominante, sin duda. Claro, y decir de pronto si lo sientes es falso, pues es ir contra la corriente por completo. Para mucha gente esto puede sonar cruel. Es que suena a invalidación. Pero él explica el peligro conceptual de usar las emociones como brújula de la verdad. A ver, explícanos cómo justifica eso. La trampa está en la premisa. Moss plantea que la mayoría de la gente toma el sentimiento como la base de la realidad. Dicen, si lo siento en el pecho, tiene que ser real. Sí, el clásico nudo en la garganta. Pero si ese sentimiento proviene de una causa equivocada, es decir, la falsa identidad de que eres un cuerpo vulnerable, entonces el sentimiento en sí es falso. Órale. O sea que la brújula emocional funciona perfecto, te marca una dirección y se siente súper real. Pero estás navegando sobre un mapa completamente falso. Exacto. Estás usando una reacción fisiológica para confirmar una mentira metafísica. ¡Qué fuerte! Pero a ver, si no podemos confiar ciegamente en lo que sentimos, y la fuente también nos advierte que no debemos confiar ciegamente en lo que dicen otros facilitadores, entonces, ¿qué nos queda en la práctica diaria? Bueno, eso nos lleva directo a la postura de Monks sobre la responsabilidad personal radical. Que de hecho, él tiene una postura súper escéptica hacia las figuras de autoridad espiritual, ¿no? Sí, hace una invitación muy clara a no engañarse uno mismo. Dice que no importa cuán famosos sean otros, Ni cuántos seguidores tengan. ni eso.
Incluso menciona que no importa si están respaldados por instituciones de paz interior o si hacen ceremonias de cacao y toda esta parafernalia. Sí, como que rechaza todo el adorno místico. Y hay una dosis de ironía porque él mismo se autodenomina el antimaestro de Dios. Es un título muy provocador. Lo usa justo para fomentar la duda y exigir que la práctica sea individual. No quiere seguidores ciegos. Claro, quiere que pongas a prueba la teoría en tu propia mente. Pero al llevar esta lección 190 a sus últimas consecuencias, se llega a una conclusión, pues, inmensamente desafiante. Sí, y es la parte más dura de digerir. La conclusión de que el dolor es una elección. Que nadie es víctima del dolor. Exacto. Ni de la edad, ni de las reumas, ni del clima. Elegimos el dolor, pero podemos tomar otra decisión. Que sería elegir, como dice el texto, el júbilo de Dios. Pero a ver, aquí tengo que intervenir. Dime. Porque plantear que el dolor o el sufrimiento es una elección, híjole, ¿qué significa esto para nosotros en el día a día? Pero más importante, ¿no corremos un riesgo gigantesco de culpar a la víctima? Es la pregunta obligada. Porque si ves a alguien sufriendo una enfermedad grave y le dices que lo eligió, suena sumamente falto de empatía. Suena un castigo psicológico encima del dolor físico. Pero el experto, o bueno, Mosí en este caso, aclara una sutileza fundamental. Reconocer que elegimos el dolor no es para generar culpa. Con esto no se te culpa, dice textualmente. O sea, separan la culpa de la responsabilidad. Exactamente. La culpa está anclada en el pasado. Busca castigarte. La responsabilidad radical opera en el presente. Ah, ok. Es para recuperar la agencia. Si tú elegiste la narrativa del dolor, tú tienes el poder en este preciso instante de levantar el pie del acelerador y elegir percibirlo distinto. Es una invitación empoderadora, no un regaño. Claro, te devuelven las llaves del coche. No es para decirte qué mal manejaste ayer, sino para que gires el volante hoy. Así de simple. Transforma el papel de víctima pasiva en un agente activo. Pues me parece fascinante. Y creo que es buen momento para ir cerrando y sintetizar un poco todo este viaje que acabamos de hacer. Sí, ha sido una exploración profunda. Definitivamente. Hemos analizado, y ojo, sin tomar partido de si esto es la verdad absoluta o no, un paradigma donde el cuerpo es básicamente un lienzo de la mente. Y donde el sufrimiento no es un ataque externo, sino un caso extremo de identidad equivocada. Exacto. El jugador que se creyó su propio personaje de realidad virtual. Y creo que vale la pena destacar por qué esto es tan relevante para quienes nos escuchan. ¿Tú por qué dirías que lo es? Porque independientemente de si se acepta la teoría completa o no, nos ofrece una herramienta súper poderosa para cuestionar nuestra propia mente. O sea, para preguntarnos cuánta de nuestra angustia diaria es una narrativa construida en lugar de un hecho inamovible. Es un espacio de pausa antes de reaccionar compulsivamente al estrés. Totalmente. Y bueno, quiero lanzar un pensamiento provocativo final, basado en todo esto que vimos de la fuente, para que la audiencia se lo lleve y le dé vueltas por su cuenta. A ver, adelante. Si de acuerdo a esta filosofía, el dolor físico y emocional son solo alarmas de que hemos olvidado nuestra verdadera identidad como espíritu, esto cambia por completo nuestra idea de la medicina o la terapia. Le da la vuelta por completo. Sí. O sea, ¿qué tal si la sanación absoluta no requiere hacerle absolutamente nada al cuerpo ni revisar traumas de nuestro pasado, sino simplemente despertar y recordar quiénes somos realmente? Es para quedarse pensando un buen rato. Sin duda. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima exploración.